Continuando con la Noche de la Filosofía, Meditaciones sobre la Pandemia, tengo el agrado de presentar la charla de Gianfranco Casus, filósofo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual se titula Temor, Temblor y Pandemia, Reflexiones desde el Confinamiento. Bien, muchas gracias, Vania. Gracias a los organizadores por invitarme este año. Se titula, en efecto, mi presentación Temor, Temblor y Pandemia, Reflexiones desde el Confinamiento. Y en contra de lo que el título podría sugerir, no voy a hablarles de Kierkegaard, al menos no directamente. Eventualmente, sin embargo, podrían ir apareciendo algunas referencias generales a su obra a lo largo de la presentación. Temor. En su forma más intensa, el temor no está referido a un objeto concreto, sino a la incertidumbre ante lo desconocido. Puedo sentir miedo a las arañas o a salir de mi casa porque pienso que podría ser víctima de un asalto o contagiarme de coronavirus. Pero el temor más radical se mueve en un registro distinto al de estos casos. Casi podría decirse que incorpora una dimensión adicional porque no se refiere al miedo en relación a los efectos conocidos de algo que existe, sino más bien a la conciencia de no conocer o no saber qué tan graves serían las consecuencias que podrían derivarse de una situación. Yo puedo saber más o menos qué me depararía el hecho de contagiarme de COVID, puedo imaginarme una gama limitada de síntomas y padecimientos. Puedo, en el peor de los casos, imaginarme que mi existencia podría terminar ahí. Pero otra cosa es desconocer la infinitud de posibles efectos futuros que una crisis generada por el virus podría producir. Esto me conduce ya no al miedo hacia algo concreto, sino a una forma extrema de angustia, que se acrecienta conforme más me veo sometido a tal situación. Temblor. Referido al ser humano, el temblor es un movimiento repetitivo e involuntario. Involuntario en el sentido de no ser producido intencionalmente, sino como el efecto de una causa ajena a la propia voluntad. Sus manifestaciones corporales, físicas, suelen ser el síntoma de un estado de angustia extrema, de incertidumbre, de temor ante lo desconocido. Tanto en el caso del temblor como del temor que lo produce, la última salida es la resignación, la renuncia a seguir luchando por mantener un orden racional, ético, al que habíamos estado acostumbrados. Esta forma de temor angustiante ante el vacío, que genera un estado cognitivo de incertidumbre y un estado físico de estremecimiento, se muestra así como lo antiético, en el sentido aristotélico del término. Frente al habitual orden de normas, valores, principios y costumbres, es decir, todo aquello que guía nuestro comportamiento ya predispuesto a la obediencia, el temor ante lo desconocido se presenta como una ruptura, como una apertura a las infinitas posibilidades que no fueron tomadas en cuenta al momento de decir esto o aquello es lo único correcto. El mundo ético, conocido y articulado como es, nos permite precisamente poder distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. No cumplir con sus mandatos conduce a una penalidad. Esa penalidad nos tiene que ser conocida. El miedo a un castigo conocido, humano o divino, es lo que guía nuestras acciones en el mundo. En ese mundo estructurado por normas exteriores o ya interiorizadas. Así como el que sabe que al salir de su casa podría ser asaltado o contagiado, y sabe por eso más o menos a qué se expone, así también el que incumple con una norma ética sabe qué castigo podría recibir. Ese miedo, encarnado en la autoridad, lleva a la obediencia. Pero esto no ocurre con el temor radical. Al ser este un modo de entrar en contacto con lo desconocido, no hay ni una norma clara o explícita que transgredir, ni unas consecuencias previsibles de las que recelar. No hay certezas. Ante tal indeterminación absoluta, el temor suele inclinarnos en un solo sentido, el de la resignación, el del abandono del mundo estructurado. Surge entonces la fe, como último escalón para consolarnos por la pérdida de lo que creíamos ya conquistado.
La fe como una forma de certeza indiferenciada que procede de la necesidad de llenar de un golpe el vacío ante una pérdida traumática. El temblor, ese estado convulsivo de alteración, puede detenerse, encontrando refugio en la fe ciega, abandonándose a lo indeterminado. Pero el sujeto afectado por esta sacudida, por ese shock fulminante, puede también desde ese movimiento producir nuevas cosas, siendo esta vez él mismo el agente, el creador, el que podrá reapropiarse de ese mundo ético paralizado y devenido caduco. Sobre esto hablaré más adelante. Pandemia. Referida a nuestra actualidad, pandemia es la situación generada por la extensión de una condición patológica a toda una población o a muchas poblaciones distintas. Con estos tres conceptos, espero que más o menos aclarados, temor, temblor y pandemia, trataré ahora de llevar a cabo el resto de las prometidas reflexiones desde el confinamiento. Poco después de iniciada esta pandemia, fue frecuente observar un cierto brote de optimismo asociado al potencial de la crisis para generar lazos solidarios que superaran el natural egoísmo de los primeros días. Aquel egoísmo que llevó a acaparar bienes de manera irracional y a aislarnos físicamente como medida extrema de protección. Ante el panorama desolador, el temor, en el sentido ya explicado, de no saber quién sería el próximo y constatar el carácter igualitario y hasta democrático del virus, como se le llamó, se comenzó a especular acerca de si esta nueva y sorpresiva igualdad no sería un buen punto de partida para una suerte de refundación del pacto social. Es decir, ante ese temor, ante lo desconocido que nos hacía a todos potenciales víctimas, y por lo tanto iguales ante el riesgo, y que nos ponía a todos en un estado de suspensión con respecto a la vida ética, podríamos construir algo distinto, ahora en términos más solidarios. Esta idea no es nueva. Concluida la Segunda Guerra Mundial y con media Europa devastada y hundida en la incertidumbre, de repente las antiguas jerarquías comenzaron a perder sentido, dejando en su lugar a una, hasta el momento, poca tomada en serio noción de igualdad. Igualdad en relación al desempleo, a la inseguridad, al riesgo que corría la propia vida ante un futuro incierto, pero compartido. Lo que unía a las personas no era tanto el infortunio presente, sino sobre todo un mismo temor, una común incertidumbre frente a su destino. Podemos ir todavía unos siglos atrás para explorar esta idea. Hobbes, en el Leviatán, caracteriza al estado de naturaleza como la situación en la cual todos comparten un riesgo similar. Si bien cada individuo tiende a satisfacer sus propios deseos y para hacerlo busca acumular poder, por más poderosa que una persona haya llegado a ser, la ausencia de límites legales hace perfectamente posible que sea vencida por un individuo más débil si es que éste realiza las alianzas adecuadas y sabe aprovechar las oportunidades de manera prudente. Habilidades que para Hobbes también constituyen formas de poder. El contrato social surge así para garantizar la seguridad de los individuos, proteger lo que cada uno ha acopiado mediante sus actividades privadas y neutralizar la incertidumbre, la angustia y la amenaza, igualitariamente distribuidas, eso sí, que la carencia de leyes genera. Muchos de estos elementos hobbesianos encontraron eco en la teoría de la justicia de John Rawls, mediante la cual el filósofo estadounidense, a inicios de los años 70 y poco antes del comienzo del declive del estado de bienestar, comenzó a desarrollar su propuesta de fundamentación filosófica del liberalismo político. Una de las ideas básicas de Rawls es que ante una situación de incertidumbre generalizada, aquello que Rawls ilustra con la metáfora de un velo de ignorancia, las personas que tuvieran que establecer ciertos principios políticos básicos de convivencia pacífica duradera, elegirían aquellos principios que los protejan en una eventual situación de desventaja social. Esto es, establecerían medidas y regulaciones que puedan corregir las eventuales circunstancias negativas que no han dependido de uno mismo, logrando así una forma de justicia más completa
que aquella asociada a una deseable pero poco realista igualdad de oportunidades. Esta idea, según la cual el deseo de vencer la incertidumbre puede llevar a la fundación de instituciones de la solidaridad, aquellas típicamente vinculadas con los estados europeos de bienestar, puede hacernos pensar en la situación social que la pandemia puso de manifiesto. La ausencia de servicios de salud y educativos de calidad, así como de inversión estatal en ciencia y tecnología, de repente comenzó a ser vista no ya como la condición necesaria para el florecimiento individual, según la tesis libertaria de que uno y solo uno es gestor de su propio destino, sino como un importante obstáculo social, creado y por lo tanto reversible, que impide tener mejores soluciones a problemas cuya aparición, en su condición de fenómenos naturales, parecía en efecto no haber sido responsabilidad de nadie. Tenemos, pues, dos principios en conflicto aparente. Por un lado, aquel principio basado en la creencia de que las normas e instituciones de un Estado pueden orientarse hacia algo más que la protección del egoísmo privado y comprometerse así con la búsqueda y realización de metas colectivas, para lo cual la salud y la educación deben estar universalmente garantizadas y el desarrollo científico en todas sus áreas debe ser prioridad. En ese sentido, que el carácter igualitario del virus permitió pensar por un momento en la desnuda vulnerabilidad natural a la que todos, sin excepción, resultamos estar siendo sometidos. Situación que se vio agravada por causa del desinterés y la desprotección estatal. Pero por otro lado, y en contraste con esto, se manifestó también con fuerza un segundo principio, uno que encarna la aún consolidada creencia de que la autonomía y la libertad están vinculadas solo con la capacidad de autogestión, así como el éxito y el infortunio lo están con la responsabilidad individual por las propias decisiones. De aquí resultó la extraña campaña del gobierno que busca dar una renovada apariencia a la vieja tendencia libertaria de responsabilizar al individuo por todo lo bueno o malo que le ocurra. Una campaña que está fuertemente afianzada en las creencias de que solo el esfuerzo personal puede lograr superar cualquier contingencia, que la vida está solo en manos de cada uno, que ante la ausencia de normas, planes e instituciones para enfrentar contingencias naturales, solo queda la reclusión. Este nuevo estado de naturaleza, en el que la incertidumbre parece ser lo más equitativamente distribuido, podría, como algunas voces han clamado, llevar a reconocer la necesidad de principios de solidaridad que trasciendan la ficción del individuo dueño de su propio destino. Pero el bloqueo ideológico es muy fuerte y continúa tirando en el sentido opuesto, en dirección a la consolidación de la idea de que para progresar y superar crisis no se requieren derechos laborales, servicios de salud eficientes, funcionarios capacitados y políticamente independientes, o educación de calidad ligada a una fuerte inversión en investigación científica y humanística. Algo cuyos frutos a largo plazo escapan de la visión reducida de la lógica inmediata del emprendedurismo. En este actual estado de naturaleza en el que nos encontramos, ha continuado primando el sueño del negocio propio, la búsqueda inmediata del éxito personal, aquel éxito del que puede hacerse rápida y vulgar ostentación, así como continúa primando también el ideal de la autogestión individual, como el único instrumento para salir de la crisis. Esperemos y veamos a dónde nos conducen estos ideales esta vez. Hay, sin embargo, una falsa, en realidad una perversa nueva solidaridad que sí que parece estar constituyéndose. Explico. No ha sido extraño que en el trabajo se haya apelado de modo exacerbado a la necesidad del esfuerzo adicional o al trabajo extra que las actuales condiciones demandan, al sacrificio en beneficio del todo. La premisa es que si todos estamos en las mismas circunstancias de riesgo generadas por la pandemia, cada uno de nosotros individualmente tiene que esforzarse el doble,
porque así todos saldremos adelante. Pero ese todo no es un todo que apunte al bien común. No es un todo que exija un esfuerzo por construir instituciones sólidas que apuesten por la salud y la educación. Ese todo le pertenece solo a algunos. Entonces se nos pide trabajar más, ponerse la camiseta para sacar adelante a la empresa o a la universidad o donde sea que trabajemos. Pero este razonamiento, solo en apariencia válido, es engañoso. Porque aunque se nos quiera hacer creer una vez más que todos estamos en las mismas, la verdad es que las desigualdades de toda la vida no se han eliminado. Al haberse mantenido las bases del egoísmo que llevan a la autoexplotación como única forma de progreso, las cargas y obligaciones resultan estar muy mal distribuidas. Todo sigue igual, solo que al trabajador más humilde se le exige más trabajo por el mismo sueldo, y todo en beneficio de la camiseta. Pero esa camiseta ni le ha pertenecido antes ni le pertenece ahora. Se trata de una solidaridad artificial, impuesta a la fuerza sobre una supuesta igualdad frente al infortunio. La verdad es que ahora hasta la solidaridad ha terminado al servicio del mantenimiento de las desigualdades. Hay todavía temor. No ha dejado de haber tampoco un temblor constante. Y la pandemia parece que también persistirá. Pero ese temor irá disminuyendo para aquellos que puedan cumplir el sueño americano de las vacunas. Su temblor se calmará y solo quedará la pandemia que amenaza a los demás. Aquellos que ya no tiemblen más porque pueden permitírselo, dejarán entonces de necesitar esa apertura hacia las infinitas posibilidades, hacia el cambio. Volverán al mundo ético de siempre, a las normas, principios y costumbres de toda la vida, aquellas que siempre los beneficiaron. Y la oportunidad se habrá desperdiciado. Y a los demás, a la mayoría, como siempre, solo les quedará la fe como última etapa de la angustia y el temblor. Gracias. Muchas gracias, doctor Casuso. Ahora los invitamos a acompañarnos en la siguiente charla a cargo de Catalina González, también profesora y filósofa de la Universidad de los Andes, Colombia.